En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso y paso a presentar entonces a nuestro siguiente invitado, nuestro editor económico de todos los miércoles, Iván Weissman. Iván, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte una vez más. Uy, Mirna, hace mucho que no estaba tan ansioso antes del programa de hoy, porque no sé ¡Ay, qué rico! si media hora alcanza. No va a alcanzar, pero oye, pero tenemos ahí espacio para seguir conversando en otro momento. Pero Iván, fíjate que antes, para que le digamos a nuestra audiencia, antes de partir contigo, comentábamos, quiero decir aquí al aire, comentábamos que habíamos hablado cuando estalló el caso Hermosilla y tú dijiste, muchas personas no van a dormir tranquilos esta noche, algo así. Dije, bueno, muchos empresarios y políticos no van a dormir tranquilos. Y se demoró un poco, pero teníamos razón, ¿o no? Uf, o sea, qué duda cabe. ¿Cómo lo has visto? Porque vamos a las implicancias económicas que han salido varios temas. Salió la minera Dominga, volvió a salir el casino Enjoy y, por supuesto, las oscuras redes de Luis Hermosilla, ¿no? Que estaba bien calladito ahí, como que el caso había quedado guardadito y nadie se enteraba y nadie decía nada. Mira, yo creo que algo tocaron con tu invitado en la primera media hora, pues no lo escuché ¿Mm? entero, pero yo lo que, o sea, empecemos de arriba para abajo, o sea, de lo macro a lo micro. De lo macro, si tú sumas esto, que es realmente confirma que Chile es un país que tiene unos niveles de tráfico, de influencia y corrupción, que a lo mejor tengamos mejores modales que otras y mejores formas que otras partes de América Latina con la cual siempre nos comparamos como que ellos eran peores y Chile no es un país corrupto. A mí me queda claro que Chile es un país corrupto, ¿no? Que hay corrupción y que es bastante más extendida de lo que nos gustaría, de que hay un tráfico de influencia y poderes fácticos que siempre, por lo menos en el mostrador, siempre hemos tratado de desenmascarar y mostrar realmente, porque la pega nuestra, eh, al menos como yo veo parte de mi función como periodista, es primero contar la versión oficial, pero siempre en el mundo del poder y política y economía y negocio está la versión oficial y el gris que está detrás. Y nuestro rol, si lo hacemos bien, es interpretar y explicar el gris. Bueno, ese gris en Chile se apoderó, ¿no? Y la verdad que el caso este muestra que el desplome institucional y que la gente tiene razón en estar en desconfiada en las instituciones de Chile es totalmente validado. Y uno suma lo que estalló, la segunda o tercera pata del caso Audios, ¿no? Con las filtraciones que subimos, lo que pasó ayer, etcétera, lo que subimos en estos días, es que yo no me meto mucho en política, porque digo, cuando me preguntan de política, me encanta, creo que es importante, la política tiene la habilidad de cambiarle, de transformarle la vida a la gente, ¿no? Pero ahí soy un opinólogo más, quizás. Pero lo que pasó ayer al caerse en el Senado este acuerdo, más allá de las razones, el hecho que no se pueden ni poner de acuerdo, representa una élite que está tan desenchufada de lo que realmente a la gente le importa. Si sumas eso a esto de los audios, ¿no? Y las filtraciones, demuestra un país realmente penoso. Estamos en una crisis, y no una crisis política, yo diría que es una crisis de la política. Y ahora tú me dices, ¿qué implicancias tiene? Bueno, ¿qué implicancias tiene todo esto? Yo veo, tú me preguntaste la semana pasada o la Ah, anterior, complica mucho más el panorama para llegar a acuerdos en las dos grandes reformas que al gobierno le gustaría avanzar de acá a julio. Los incentivos para que el mundo político se ponga de acuerdo, los incentivos políticos no están, los incentivos sociales, porque el país lo necesita y creo que la mayoría de la gente quiere, están, pero ahora con lo que pasó, yo lo veo mucho más complicado. Ahora antes de meternos quizás más en los detalles, yo quiero destacar algo que he dicho muchas veces hace ya más de un año y medio en el newsletter, en diferentes foros. Lo de las filtraciones, para mí confirma una vez más que en Chile la crisis no es del periodismo. En Chile sigue habiendo buen periodismo, a veces lo hacemos, creo que hemos estado haciendo buena pega, a veces lo hará otro medio, en este caso sí, pero no ha venido en este caso, pero la crisis en Chile no es del periodismo. En Chile, con todas sus críticas, en Chile hay buen periodismo. El problema está en que hay muchos medios que están en crisis y eso hace que el buen periodismo le cueste salir. Pero todo este escándalo que muestra la pudrición institucional
en Chile, no hubiese sido posible sin buen periodismo. Si me No, dejas decirte algo, Iván, es que tú sí, sabes por que supuesto. revisando el Mercurio todas las mañanas, lo reviso porque uno cuando revisa el Mercurio, uno revisa qué opina la élite económica, política de la derecha chilena. Entonces, interesante saber qué opina. Tú sabes que hasta ahora, desde que estalló el caso de Sergio Muñoz, ni una columna de opinión, ni una en el cuerpo A3 sobre el caso. O sea, yo me imagino que estarán esperando más antecedentes, no lo sé, pero me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Si esto hubiera sido otra historia que afectara a otro sector político, a mí no me cabe ninguna duda que el día siguiente, al minuto siguiente, a la hora siguiente, ya tenemos una columna de opinión, pero no una chiquitita, una larga, de esas que ocupan la mitad de la página de la A3. Lo planteo porque me llama la atención, pero lo otro, respecto a lo que tú señalas, porque nuestro periodista, compañero de labores, Carlos Saldivia, en El Mostrador, lo que hace es publicar una información respecto del caso que tú planteas, ¿no es cierto?, de este acuerdo que se rompió para que la testera, para que la presidencia del Senado la tuviera, como había sido el acuerdo el año 2022, el oficialismo, puntualmente el PPD, y lo que él dice, ¿no es cierto?, es una operación de demócratas con la UDI para lograr esta testera de cara a las municipales. O sea, a lo que voy, lo mismo que tú señalas. Mientras el país está esperando reformas, los políticos en estos pirquineos de voto, ¿no es cierto?, en estas operaciones oscuras o tras bambalinas, empiezan a pensar siempre en sus propios intereses y, por supuesto, en las municipales que van a ser el próximo semestre. O sea, es que de verdad es para llorar, ¿eh? Pero no es un fenómeno que ocurra solamente en Chile, por supuesto. Bueno, ¿qué más? Mira, hablando de periodismo, el tema, una cosa que me dio como satisfacción personal, eh, lo que se filtró del tema Enjoy, ¿no? Eso, No dar vamos con espacio eso. para explicarlo, pero, no, pero a mí lo que me interesa es que eh, en noviembre, y yo lo tuiteé ayer, en noviembre del 2020, hice la primera de varias los reportajes en mi columna del semanal, por lo menos 4 o 5 en un periodo de 6 meses o más, sobre, en ese momento, Enjoy, que es el grupo de casino más grande de Chile, la cual había plata del presidente, de sus amigos no, cercanos, estaba en graves problemas económicos y el gobierno no le cobraba las boletas de garantía. Las boletas de garantía son cuando ellos ganan las concesiones, tienen que dejar un boleta de garantía de que si no hacen lo que prometen en términos de inversiones, etcétera, el gobierno, el Estado de Chile se queda con esa boleta de garantía. Y yo estaba en muchos problemas y no le cobraban la boleta, y el resto de los casinos, los rivales, decían, oye, ¿por qué no le cobran la boleta? Bueno, resulta que no cobraron la boleta porque probablemente iba a quebrar en Joy, porque tenía muchos problemas económicos, a pesar de que son gigantes en América Latina casinos. Y, y bueno, y acá había todo indicaba de que acá estaba instituyéndose la moneda, ¿no? Más creo que titulé todos los caminos al salvataje en Joy conducen a la moneda. Y hubo un montón de prisiones, una serie de reportajes, después se metió en el tema la periodista Alejandra Matus. Bueno, era tal cual, o sea, era tal cual. Entonces vamos a ver hasta dónde y cómo, por lo menos lo que se de las filtraciones, y una entrevista que dio ayer el abogado del ahora ex jefe de la PDI, el abogado Muñoz, se me olvidó el primer nombre, Sergio Muñoz. que valían de que, Sergio Muñoz. bueno, no confundir con el juez Muñoz, que también se llama Sergio, Exacto. de la tercera sala. Bueno, en todo caso, eh, mira, más allá de los detalles que creo que se han reportado, y no, acá confirma que hay una red de tráfico de influencia. Ayer leí en varios medios, incluyendo el Mostrador, también CIPER, etcétera, las cuentas que tenía el abogado Hermosilla con la moneda, que eran de 238 millones de pesos. Esto, yo quiero decir una cosa que es como por el hecho de haber vivido afuera, porque yo no tengo una moral mejor ni peor que nadie, no soy ser humano, pero hay cosas que no le hacían ruido. En ese momento todo el mundo sabía la relación de Hermosilla con Chadwick, que fue ministro del Interior, fue vocero, primo, ¿no? El delfín Ujú. político, o sea, la mano Claro. derecha del presidente Piñera, y que al mismo tiempo él estaba representando, el abogado Hermosilla representaba casos que tenían que ver con la moneda, y tenía un contrato con el Ministerio del Interior. O sea, era una cantidad de conflictos de interés que ayer gente que respeto, al menos intelectualmente y académicamente y políticamente, vi que comentaban como que esto les había sorprendido. No lo puedo creer.
Y a mí me acuerda, tú eres más joven, Midnight Ramón, también, pero hay una película que me encanta, que es, Dale. bueno, también es más joven que yo la película, pero yo es una de mis películas favoritas, es Dale. Casablanca, y que hay Sí. una escena en Casablanca, los que lo han visto, en Humphrey Bogart, bueno, bueno, en este bar en Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial, atrás había un casino que era completamente ilegal y los nazis que ocupaban y el francés que era como el muñeco de los nazis, los nazis lo obligan a hacer una redada al casino de su amigo, que el bar era de su amigo, Sí, pues. y tienen que cerrarlo y arrestar gente. Ya una frase que están saliendo y le dice Rick, estoy en shock de que tenías un casino dentro del bar, Dios mío, ¿no? Y que lo hice con mucho sarcasmo porque la verdad que sabía él era jugador, tenía hasta una cuenta ahí. Pero bueno, eso un poco me causó la reacción de alguna gente del mundo del poder acerca de esta relación histórica y tan cercana que tenía el abogado Hermosilla. Es que, ¿sabes qué? Yo No hay creo que que perder el asombro. Perdona, te hago un punto ahí, Iván, porque tú sí, estás sí, por mencionando favor. la entrevista de Juan Carlos Manrique, el abogado del ex director de la PDI, que dice que Hermosilla le dice, yo soy el abogado del presidente y por lo tanto que la tesis de él, que no lo defiende, yo no sé si lo defiende mucho con esta entrevista, francamente la entrevista yo la encuentro muy mala desde el punto de vista de su defendido, pero él dice cayó bajo ese encantamiento, entonces se va paseando por los temas que aparecen, Minera Dominga, el tema de Enjoy, y para cerrar, la tesis del abogado es que este señor Muñoz ve que la presidencia está en riesgo, la figura de la presidencia, porque están llegando estos casos al presidente de la República. Entonces, una manera de ayudar a cuidar es que es una cuestión impresentable, entrega la información al abogado Luis Hermosilla. Bueno, en Chile somos muy buenos para armar, como tratar de encapsular casos y darle una lógica, una lógica. A ver, me cuesta creer que este es el final. Yo creo que hay más. Yo creo que ese teléfono estaba lleno de información. Eh, Hay que ver también, ¿no? Acá entramos en el aspecto, en el área de especulación. ¿Cómo se filtró? ¿Quién lo filtró? Eh, una persona que conoce a varios de estos personajes especulando. Ayer me dice, mira, Iván, si tú lo piensas de esta forma, y bueno, ¿no? De la forma yo creo que fue el propio equipo de Hermosilla que terminó filtrando esto. Dice. No, porque al final prefirió salir ellos que saliera antes. No, no lo sé, No, no le pero esto es encuentro la parte de. lógica. No, pero esta es la pericia al teléfono de Al Hermosilla. O teléfono, sea, claro, es que pero alguien se lo filtró a los medios. a los medios Alguien se sí. lo Oye, filtró. pero espérate, es que déjame decirte algo que lo encuentro increíble. O sea, ¿te acuerdas cuando en el audio Hermosilla dice, se ufana de decir que él había sido jefe de inteligencia o había tenido parte importante en el aparato de inteligencia del Partido Sí, Comunista en el dictadura? PC, Y tú decís, claro. pero bueno, si eres tan capo en inteligencia, ¿cómo se te ocurre mandar todo esto por WhatsApp? Y lo propio respecto de Sergio Muñoz. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo estos personajes actúan sobre seguro? ¿De que nada les va a pasar o no? Bueno, hay una frase muy interesante una vez en un libro que lo que decía que lo que le preguntan a un político importante de la época de Menem argentino y de unos periodistas, ¿pero usted qué es lo que es el poder? Y le dice, el poder acá en Argentina se traduce en impunidad. Y yo creo que en Chile hay gente que se creía impune. Es que No, no, yo es que creo no que hay se otra sentían explicación. impunes. Es Yo que no creo hay que otra se sentían explicación. impunes. Pero Claro. mira, si volvemos un poco a la mirada macro, lo que significa esto, Mm. a las confianzas, etcétera, el caso de los audios originales ya tiene salpicado, no salpicado, manchado así con aceite, imposible de sacar al Servicio de Impuesto Interno, a la Comisión de Mercado Financiero, a la Presidencia de la República, a la PDI, empresarios y empresas como la Red Vial, el Grupo Patio, que no tiene nada que ver, pero si uno de los controladores del Grupo Patria ahora van a ser, era la familia Jalap, y ahora está en el proceso de la venta de su parte, son las hermanas Luxich y Oscar Lería y Elber. O sea, la rama ha abogados importantes implicados. ¿Cómo esto se está metiendo no sé si de a poco, pero se está metiendo en el corazón de la institucionalidad? Y acá la institucionalidad, porque si uno mira el caso de las platas políticas, era plata, era empresario, pero realmente fue un caso político. Acá realmente es un caso que es político porque va al corazón del sistema, pero que está realmente poniendo en duda la institucionalidad económica, que ahí podemos pasar también a ver que a Vamos. pesar de todo, o dentro de todo, eh,
las cifras que salieron el lunes del Banco Central confirmaron que las proyecciones de Hacienda, que estaba más solo que dan en el Día de la Madre, de que el año pasado, el 2023, la economía había evitado entrar en recesión, se Claro. confirmaron, ¿no? La economía creció 0,2%, que no es nada para celebrar, pero yo lo apunto desde el punto de vista político, que a inicio del año la economía, la mayoría de los economistas decían que la economía iba a encogerse, el crecimiento iba a caer en un 2%, 2,5%. Y a raíz de esta polémica que hizo estallar el economista Klaus Schmidt-Hebel, que dijo Claro. que esta economía iba a ser peor que la de Allende, que este gobierno iba a caminar a ser el peor Claro. económicamente en la historia de Chile, peor que Allende, y que bueno, incluyendo nosotros en mi columna, dijimos, no hay por dónde hacer esa comparación. Ayer alguien me envía una columna que escribió Schmidt-Hebel, la cual voy a hacer referencia en el semanal de mañana, en el Mercurio, hablando del Mercurio, en enero. Quiero leer exactamente lo que dice para Por no favor. citarlo mal, que dice acá, ¿qué fue el que me mandó? Acá está. Dice, la economía chilena, acá está. No, esto fue en enero, no. En enero del 2022, no una Mira, columna, 2023, ya. 2023. 2023. Durante los, sí, dice, bueno, acá en la gran columna del Mercurio, nuestro país se contraerá en empleos, salarios, capital y población, decreciendo quizás un 3,5% promedio anual entre 2022 y 2025. Va a ser un desastre económico. Bueno, no, uno puede tener muchas dudas. La economía chilena lleva 10 años estancada por una serie de razones, incluyendo la política. Yo he dicho que el problema principal de la economía en Chile es la política. No somos de acuerdo a hacer las cosas que hay que hacer. Eh, pero bueno, vamos a volver. El Banco Central publicó las cifras y enero ya fue el IMASEC de enero fue muy positivo, sorprendiendo al alza. Economistas que no pueden decir si se acercan al gobierno ya están por redes diciendo, si uno mira una serie de factores, incluyendo la demanda de energía, febrero también fue un mes de crecimiento fuerte, de actividad económica fuerte, y Hacienda dice que vamos a crecer más del 2,5% y podríamos llegar a 3%. Hay algunos economistas que nadie podría decir que son economistas cercanos al gobierno que dicen que, que podríamos crecer más del 3%. Entonces, ¿qué te dice esto? Que el país tiene muchos problemas, pero la institucionalidad económica se bancó, por usar un término más coloquial, un estallido, una pandemia, la guerra en Ucrania, guerra en el Medio Oriente, escalada inflacionaria, y los mecanismos del modelo funcionaron para tener la inflación una fuerte baja. El país se ha destacado que más rápido ha controlado la inflación, todavía no está a los niveles que le gustaría, que es el mandato del Banco Central, que es 3%, está un poquito por arriba, pero todo indica que en la primera mitad de este año vamos a llegar ahí. Las cuentas macros están ordenadas, ¿no? Uno puede decir que a largo plazo el tema de si tenemos el sistema que financia la PGU, el gasto público, pero a nivel de déficit, de crecimiento, cuenta corriente, estamos. Y un tema que no es menor, ayer se confirmó y se vieron bien también los datos, es que la inversión extranjera, no la inversión total en Chile sigue apagada, pero la inversión extranjera tuvo récord el año pasado. Entonces hay luces que dan esperanza, ¿no? Pero en este actual contexto político se complica. Claro, ahora espérame, es que tengo varios puntos ahí que hacerte Sí. preguntas, porque ayer conversábamos con el economista Claudio, le voy a pedir al González, productor, Claudio González, Claudio, Claudio Claudio González. González, exactamente, que me decía, sí, lo de la inversión extranjera que había tenido estos buenos resultados, pero que tiene que ver, decía él, con proyectos que venían de hace mucho rato, o sea, como que no eran de este gobierno, sino que venían de antes, se concretaron, pero que obviamente la inversión nacional estaba muy deprimida. Y lo otro es entender, bueno, este 0,2% que si bien no es recesión, como se había anticipado, pero que dicen que no es para celebrar. Lo dijo Medes ayer en una entrevista, el Mercurio lo califica de decepcionante, dice decepcionante, PIB levanta alerta de expertos por caída en la inversión y el consumo, y el mismo Mercurio hoy día va con todo con respecto al tema de la inflación.
y dice, presidente del Banco Central admite nuevo escenario de inflación por dólar más alto y alzas de combustible. Entonces, de nuevo, el país, chuta, viene, no sé si estamos en el peor de los mundos, pero casi. No, bueno, también, o sea, uno quiere, hay que ponerle en contexto. Yo acá no quiero ser un apologista de la política económica de este gobierno, lo que quiero decir es que a veces la ideología ciega y todos los economistas privados y la gran mayoría de las proyecciones eran a diciembre del 2022, enero del 2023, que la economía iba a caer un 2%, que íbamos a tener un desempleo por arriba del 10% y que la inflación iba a estar desatada. Y la realidad es que la inflación está bajo control. El año pasado evitamos caer en recesión, pero tenemos que, no, también yo disputo lo que dice Claudio, que venían del gobierno anterior. Hay cosas sí, pero hay cosas. Este gobierno ha sido súper ordenado en no gastar plata. O sea, puedes decir, bueno, han gastado más en esto, pero si tú, el 2022, el gobierno más de izquierda desde la Unidad Popular, ¿no? Tuvo superávit fiscal, ¿no? Respetando lo que había dejado el gobierno de Piñera en términos de presupuesto y ajustando un par de cosas, pero a plan de grande, ¿no? Y un gobierno que venía con una larga agenda, con presiones de su base para que gastara más, ¿no? Y se mantuvieron ordenados. El año pasado el déficit la recaudación fue un poco menor de la que se había proyectado, pero fue un déficit dentro de las proyecciones, ¿no? Entonces me parece que si uno le quiere encontrar la quinta pata al gato, encontrémosla. De que la economía chilena lleva 10 años estancada, eso es verdad, y hay Por muchas supuesto. razones que se pueden discutir. No, pero tratar de decir, por ejemplo, lo que dijo ayer la presidenta del Banco Central en este seminario de la RAIN Vial, también hay que leerlo entero, o sea, no es una foto, ella dice que las presiones inflacionarias van a la baja, que hay ciertas cosas que tienen que ver con la depreciación del tipo de cambio, que hay que ponerle alerta, pero no es que todo suba más. Ella termina, al final dice, mira, quiero terminar con algunas conclusiones personales. Y dice, estamos mucho mejor que hace un año. La economía de Chile está mucho mejor que hace un año, que si no, el dinamismo y la actividad está repuntando con fuerza. Marcel, por otro lado, a menos de 1 kilómetro, estaba en otro seminario, que era un seminario del Banco BTG, en la cual él aventuró, incluso a él fue el que dijo, yo creo que sí, que podríamos crecer por sobre el 3%. Entonces, mira, las condiciones básicas que hay una economía ordenada, pero para pegarse un despegue y para volver a las tasas de crecimiento que dice que este país le pudiera mejorar la vida a la gente, que es un crecimiento del PBI per cápita, no por sobre el 1%, se necesitan una serie de reformas y no solo estar rezando que el precio del cobre y el litio esté bueno. Ya, pues y esas reformas están puestas ahora totalmente en duda, o sea, con lo que pasó ayer en el Senado, si estamos pensando en que la clase política, o mejor dicho, en este caso, Chile Vamos, está preocupado de las elecciones y por supuesto demócratas, que le dio su respaldo con la senadora Jimena Rincón a la cabeza, en aras de, por supuesto, un acuerdo municipal para enfrentar las próximas elecciones. Está bien difícil, fíjate, está bien difícil sacar adelante las reformas, ¿o no? Sí, lo que dije al inicio, yo lo se va a complicar. Hay tres como grandes proyectos de ley que el gobierno quería tratar de sacar, bueno, que son dos son parte del corazón de su programa y de la agenda reformista con la que llegó, que es un pacto fiscal o reforma tributaria y pensiones. Ahora se ve mucho más complicado. Y hay un tercero que yo creo que ese todavía podría salir porque ahí hubo preacuerdo antes de mandar el proyecto de ley y los empresarios fueron parte de la conversación, que es los cambios para hacer más ágil todo el tema de la permisología, ¿no? Vamos a ver. No, espero sorprenderme, pero como dije al inicio, como dijiste tú ahí, se complica con lo que pasó, o sea, está todo tan caldeado, no sé, a lo mejor esto hace que alguien como que ponga la pelota al piso, se calme y dice, oye, acá estamos dejando la cueca en pelota, bueno, tratemos de sacar estos proyectos, no sé, me cuesta Mira, creerlo, creo que se a mí me cuesta también, o sea, yo creo que esto es lamentablemente un espectáculo que le damos a la gente y por algo el Congreso tiene la evaluación que tiene. Lo que pasa es que el Senado parecía como la Cámara, ¿no es cierto?, que podía efectivamente llegar a acuerdos y tener en ese sentido una conducta, comillas, mejor que en la Cámara de Diputados. Déjame comentarte a propósito de toda esta discusión que se armó con esto que dijo Klaus Schmidt Hebel, de que este gobierno se parecía, emulaba al gobierno de la Unidad Popular y que luego Andrónico No, 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 Krusakis. no, no, no dijo nada, peor, no, 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 la palabra peor. es A ver, ¿qué fue?
No, dijo que era peor, no, Mulávera sería como, no, o sea, si queremos ser así No, puntillosos, no, dice, dijo no, perdona, que era textual, peor. dice, no, Ah, sí, dice Klaus Schmidt-Hebel, hace todo un análisis y dice, escucha, esto está textual, emula, mira la columna, sea refundacional y, comillas, malito. Andrónico Luksic dice, uy, qué bueno haber leído la columna de Sebastián Edwards porque este gobierno no se parece a de la Unidad Popular. Oye, qué tremendo, que a veces te juro que es tan como ridículo todo que uno no sabe si reírse o llorar. y que está bueno. Yo puse las cifras en el semanal del jueves pasado, yo puse las cifras, o fue el domingo, que contrasta, y, o sea, bajo ningún parámetro, ni PBI per cápita, ni inflación, ni gasto, o sea, bueno, no sé, Klaus Schmidt-Hebel es técnicamente no sé si un gran economista, pero un buen economista, fue economista jefe de OCDE, es un tipo preparado, pero a veces se le sale la cadena, sí, a veces la ideología nos presiona. Es que en el mundo de la economía a mí me cuesta encontrar economistas que uno pueda decir, ya sabéis que conversemos, pero conversemos con cifras, no conversemos desde tu ideología. Si la ideología está muy bien, pero cuando la ideología te nubla, si todo es malo, porque también cuando tú tienes todo es malo, todo es malo, todo es malo, tú dices, ya, pero a ver, no es que no, sí, se han hecho muchas cosas mal, por supuesto. Nosotros como medio lo hemos dicho también, pero no todo es malo, pues si no, entonces cerremos por fuera y vámonos a otro país, cosa que no podemos. Por lo tanto, tratemos de construir un país un poquito mejor, pues. Así es, así es. Ya, pues Iván, se nos Se acabó el acabó. tiempo. Oye, es que nos entusiasmamos. Oye, Iván, te agradezco muchísimo. Hablamos de crecimiento, hablamos del caso Hermosilla, hablamos de todas las implicancias, así que ya revisamos todos los temas. Ya, y nos quedamos cortos ya. Hasta el Y nos próximo quedamos miércoles. Hasta cortos. luego. Chao, Chao, que estés chao. muy Chao, bien. chao. Cuídate Gracias. mucho. Chao. Bien, pues saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los dejo con Frank Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.